Tengo ya 40 y pico de años, 41 años de trayectoria. Empecé más o menos en 1979. Con eso pueden sacar cuentas de mi edad. Empecé como casi todo el mundo empieza en esta profesión, que es por la carrera por la puerta del actor, de la actuación. Casi todos, yo diría que el 98, 97, 99% de la gente que quiere entrar al teatro quiere ser actor. Son pocos aquellos que ya saben que quieren dirigir o que quieren hacer escenografía. Mucha gente empieza por tratar de ser actor y ese también fue mi caso. Yo estudié actuación y empecé siendo mimo. Estudié pantomima. En aquella época la pantomima empezaba a ponerse de moda. Entré por ahí, después estudié en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras, actuación, y me metí ya entonces a trabajar como actor. Y un poco la filosofía que a mí me ha guiado profesionalmente es dejar que las cosas lleguen, ser flexible, relajarme y permitir que como vayan llegando las oportunidades, yo las vaya tomando. Eh, y que me guíe un poco el destino a mí y no estar yo tanto guiando al destino. Entonces empecé trabajando como actor, me empezaron a llamar a hacer cosas de actuación y hice algunas cosas de televisión, hice teatro, por supuesto. Mi primera obra la dirigió la maestra Soledad Ruiz, de una obra de Carlos Olmos que se llamó El Presente Perfecto. De ahí me seguí haciendo teatro. A veces era un tipo de teatro más comercial, a veces era un teatro artístico. Después de ahí me llamaron para participar en cabaret. Estuve 4 años y medio en un cabaret en la Ciudad de México que fue muy famoso en su época. Yo les estoy hablando de 1983, que se llamó el Bar Wow, que fue un cabaret que era heredero del primer cabaret de teatro, ¿cómo le podríamos llamar?, de veladas literario-musicales que hizo Oscar Chávez en México, en el Teatro Colón, y este era ya su heredero. De alguna manera el Bar Wow fue el primero ya entonces como cabaret, que es lo que ahora es el Vicio, en su momento el Hábito, en fin, todo este movimiento de cabaret importante empezó ahí en el Bar Wow. Y estuve 4 años y medio haciendo cabaret, haciendo reír a la gente, el cual es todo un arte. Hacer reír a la gente es un arte y que requiere una técnica, excepto si eres un genio, pero de eso casi, casi no habemos. Se puede hablar después de eso. Pero el chiste es que yo estuve haciendo cabaret 4 años y medio, seguía haciendo teatro, eventualmente algunas cosas de televisión. Después de eso lo dejé y me dediqué exclusivamente al teatro. Y a los 10 años que yo empecé mi carrera, se me cruzó enfrente la idea de que tenía que dirigir. Y tomé de mi libro, así fue, estiré la mano, de mi librero saqué un libro y era un libro de un autor portugués, de Fernando Pessoa, un muy, muy, muy famoso poeta que tiene una obra de teatro que me encanta. Y pues dije, voy a dirigir esto y pedí la beca del FONCA, que fue la primera emisión del FONCA que salió. Nos enteramos, ay, hay un nuevo apoyo del FONCA, lo pedimos, me lo saqué y montamos la obra con ese dinero. Y digo montamos porque llamé a las actrices, llamé al escenógrafo, etcétera. La hicimos en la Casa del Lago, que fue mi primera obra, El Marinero de Fernando Pessoa. Ahí empecé a dirigir y no he dejado de dirigir teatro hasta el día de hoy. Y normalmente es porque alguien me habla y algunos proyectos salen de mí, pero no todos. La mayoría me hablan a ellos. Paralelamente me hablaron para dirigir el Centro de Teatro Infantil de Limba, porque como hice algo de teatro infantil al principio de mi carrera, que me gusta mucho hasta el día de hoy, y me gustaba, me encantaba, y me sigue gustando el teatro para niños. En aquella época se le llamaba teatro infantil, ahora es para niños y jóvenes. Bueno, van cambiando las cosas, esto también cambiará un día. Y me llamaron a dirigir el Centro de Teatro Infantil de Limba con Alejandro Luna y estuve trabajando ahí un rato con el Centro de Teatro Infantil de Limba, mientras seguía yo dirigiendo y actuando por fuera, porque yo no lo podía dejar. Para mí la prioridad era estar en un escenario actuando y dirigiendo. Después de ahí pasé a hacer
un subdirector del IMBA, que en realidad en aquella época era director de la Compañía Nacional de Teatro, pero no había compañía con el encuestable, el papel era más bien de productor, como ahora es el subdirector de la coordinación de teatro del IMBA. Después de eso fui coordinador nacional de teatro y me hablaban para hacer esas cosas y con cierta resistencia de mi parte porque en realidad yo no me he querido alejar jamás del escenario ni tampoco me he querido alejar de la dirección. Después de eso dirigí Teatro UNAM, igual me llamaron y claro, ya le había encontrado el gusto a esto de producir. Me gusta mucho y aparte es una manera muy buena de aprender porque como le he producido a mucha gente de teatro, a muchos directores, pues he aprendido de todos ellos, ¿no? Y ahora estoy dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro, pero sigo con mi carrera como director. Así empecé. Yo vengo de una familia de gente de teatro, pero no fue por eso, por lo que entré al teatro en realidad, porque también en mi familia, pues, mi padre vendía coches y mi padrastro era carpintero y no por eso ni fui carpintero ni hice teatro porque me gustó, porque dije yo quiero dedicar toda mi vida a eso. Que eso fue algo muy importante y voy a aprovechar para decirlo. En realidad yo escogí la carrera, yo no nací con la idea de ser teatrero, yo no crecí con la idea de ser director de teatro. Yo, yo quería ser astrónomo, ¿de acuerdo? Y yo quería, todavía en la prepa decía, quiero ser astrónomo, pero dije, no voy a ser astrónomo, me gusta la difusión de la ciencia, pero no necesariamente voy a ser astrónomo. Entonces, me metí a estudiar letras y estudié letras hispánicas porque quería ser poeta, pero pues dije, no, tampoco, puedo ser poeta y ser otra cosa, porque ser poeta es algo muy abstracto, no nada más escribir versos. Ser poeta es una actitud ante el trabajo, ¿no? Todos podemos ser poetas en cualquier lugar y de cualquier forma. Entonces se me cruzó el teatro y dije, a esto me quiero dedicar toda la vida. Que esa fue la pregunta verdaderamente importante que si aquí hay gente joven que me está escuchando, este sería un consejo que yo les daría. La pregunta es, ¿a qué me quiero dedicar toda la vida? Totalmente. Porque implica muchos sacrificios, implica muchas cosas que no me van a gustar. Entonces, si creo que es por mientras, más vale no hacerlo. Creo que es una decisión fundamental, una decisión profunda. Y yo la tomé y dije, me voy a dedicar a eso. Esa decisión de que es el camino de mi vida es lo que me ha permitido a mí subsistir a tantas dificultades, muchísimas. Y yo lo veo en mis colegas, lo veo alrededor, lo difícil que es esto, ¿no? Entonces, resumiendo, he sido actor, soy actor hasta el día de hoy, me gusta mucho actuar, televisión, cine, teatro. Yo creo que la actuación no es nada más de teatro, creo que la actuación se va al radio, también el radio es divino, me encanta el radio. Creo que el actor tiene la facultad e incluso la necesidad y a veces diría la obligación de trabajar en esos distintos medios. Pero también entonces me gustó la dirección de escena, pero también me gustó la producción. En el caso de lo que debe de hacer un actor, y hablemos de actores, pero también de directores y de productores, que es muy importante. ¿Qué es lo que deben de estar haciendo cotidianamente y cuál debe de ser el pensamiento que ronda en su cabeza día a día y momento a momento, ¿no? Claro, la primera respuesta, que es casi la obvia, es un entrenamiento físico, un entrenamiento intelectual, un entrenamiento artístico. El físico es obvio, hay que tener un cuerpo preparado, con buen tono muscular, etcétera, en el caso de los actores. Pero también hay que tener un entrenamiento artístico. ¿Qué significa eso? Significa que hay que estar constantemente trabajando. Es muy importante trabajar mucho. A veces bien pagados, a veces mal pagados. Ese es otro problema que tiene que ver con la profesionalización y nuestro trabajo. Pero hay que estar trabajando continuamente. Porque si no trabajas continuamente, no te vas a desarrollar como artista. Eso es así. Hay que buscarse el trabajo o hay que llamar al trabajo, a que lo llamen a uno a trabajar. Hay que juntarse con gente interesante. Es muy importante estar reunido y ser amigo. Las amistades son importantes en la vida y las amistades profesionales son muy importantes, de gente verdaderamente interesante.
que a ti te interesen, interesantes para ti, que tú sepas que tienen algo que enseñarte, no nada más por cuestiones afectivas, sino también por cuestiones profesionales. Hay que saber admirar a la gente con la que trabajamos. Entonces es muy importante también estar reunidos de la mejor gente y uno convertirse en lo mejor que pueda para que ellos lo busquen a uno también. Entonces, otra cosa es volverse una persona interesante. Eso es un concepto muy extraño y no es fácil de decir. ¿Qué es eso de convertirse en un agente interesante? Peter Brook decía que lo más importante en el teatro es la palabra interesante. Es decir, que lo interesante es lo más importante. Cuando yo voy a ver una obra de teatro, que sea una obra de teatro interesante, o una película, o una serie de tele, o lo que sea, tiene que ser interesante. Es decir, que me interese. Creo que está usada la palabra en su concepción más profunda, total, no nada más como una llamada de atención, ah, mira, qué interesante, y ya, no, tiene que ser algo que sea profundamente interesante. Por eso uno se tiene que convertir en alguien interesante. ¿Qué significa eso? Eso ya se los dejo de tarea a cada quien y ya cada quien sabrá en dónde están sus intereses, pero que sean muy fuertes y muy profundos. El último interés es el interés intelectual, es decir, poder y deber leer libros, leer, tener junto a la cama un libro, el que sea, puede ser difusión de la ciencia, puede ser la Biblia, o puede ser un poema, o puede ser un estudio, o puede ser reflexiones estéticas, o puede ser un libro sobre metodología actoral, lo que quieran, pero tiene que haber algo que diga a otra persona que me lo cuente a mí. Una novela, las novelas son increíbles, cuentos, lo que quieran. Esa es una actividad que hay que tener. Y esta actividad va con otra actividad también, que es oír música. Pero resulta que la música y la actuación y el teatro en general tienen una correspondencia muy grande, una correspondencia esencial. Esencialmente son la misma cosa. Las dos son artes que suceden en el tiempo. El teatro y la música suceden en el tiempo. Es decir, que ustedes no pueden parar un pedazo de teatro y que siga siendo teatro y que esté parado, porque se vuelve pues fotografía o se vuelve arte plástico, una estatua, cosas así. No, 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 no. El teatro se define porque se mueve, porque tiene un devenir igual que la música. Ustedes no pueden parar una sinfonía, detenerla en el tiempo, nada más se queda una nota, deja de ser lo que es esencialmente. Entonces, entre la música y el teatro hay una correspondencia muy profunda, muy esencial. Esto, hay que oír música, hay que sensibilizarse a la música. Ahora bien, la música tiene varios niveles de escucha y hay que profundizar en eso. Si no, no se acaba por entender. La música no nada más se queda en un nivel sensual, es decir, que yo la siento en el cuerpo y la reproduzco con mi cuerpo y la bailo basada en el ritmo. No, la música es más que, es eso, pero es más que eso. Eh, yo le debo decir una crítica aquí, que cuando me dicen a mí que les gusta todo tipo de música, eso equivale, yo lo que pienso es que en realidad les gusta cierto tipo de música, pero lo ensanchan a otros, pero no. La música es algo muy complejo, a lo cual un actor y un director tiene que echarse un clavado absoluto en eso. Entonces, no nada más una música basada en el ritmo, cuatro cuartos, pa, 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 pa. También debe de haber músicas más elaboradas. Para eso lo que yo les sugiero que hagan, eso es una sugerencia, que es lo que yo hice, es que me fui claro, es que ahora ya no hay tiendas de música, ¿verdad? Pero bueno, me fui a los lugares en donde hay oferta musical, puede ser Spotify o puede ser cualquiera de estas, y meterme en la música clásica, en la música de concierto, como se le dice, meterme a qué es lo más famoso, qué es lo más oído, qué es donde hay más piezas y oírlas por curiosidad y empezar a desarrollar una sensibilidad musical profunda, profunda, creérselo. Es muy importante porque entonces, cuando ustedes estén en el escenario, van a sentir el ritmo, van a sentir lo que en la música es la armonía, o lo que en la música es el timbre, o lo que en la música es la melodía. También se puede sentir en el teatro. Porque lo que hace el público en el teatro
el público presencial, y aquí estoy hablando ya de a lo que nos dedicamos, que es lo presencial, lo que hace el público es sentir las atmósferas. Hay crescendos, hay diminuendos, hay sensaciones. Si ustedes acaban una obra de teatro y le preguntan al público qué palabras se usaron, no las van a recordar. No se recuerdan las palabras. Lo que recuerda el público son las sensaciones de alegría, de euforia, las sensaciones de tristeza, de pesadez, que son timbres, que son armonías. Eso está en la música. Si ustedes tienen una comprensión de la música, una comprensión profunda, van a poder cambiar las atmósferas. ¿Ven? Eso que acabo de hacer es musical, es música. No es otra cosa más que música. Háganlo. Música, literatura, gente que les aporte y que ustedes les aporten cosas, desarrollen su inteligencia. Eso es lo que yo diría. ¿Qué significa que se esté formando un grupo de teatro en un municipio? Tiene una significación para mí muy profunda. Es muy importante. Yo, como decía, he estado en la función pública trabajando en el teatro siempre, durante muchos años, desde 1989, y he visto cómo se ha desarrollado la descentralización, y ha sido muy grande cómo se ha desarrollado la descentralización. Hay cada vez más teatro fuera de la Ciudad de México, cosa que es una bendición. Yo pienso distintas cosas al respecto. Primero, pienso que pienso que los va a hacer mejor personas y a todos nos hace mejor personas hacer teatro. Por lo mismo que he dicho todo el tiempo, porque te pone en contacto con otras personas interesantes. ¿Qué, a ver, díganme todos los que están aquí escuchando, qué persona más interesante les parece? Más interesante. ¿Quién le gana de interesante a Shakespeare? O sea, ¿quién es más interesante que Shakespeare? Bueno, en el teatro nos ponemos en contacto con Shakespeare y dialogamos con este señor que es un genio. Hacer teatro nos hace más sabios, nos hace entender mejor la realidad, nos sube de nivel, tanto intelectual como espiritual. Aunque no sé muy bien qué significa la palabra espiritual, no importa, creo que ahí nos podríamos entender desde otro punto de vista. El chiste del asunto es que esto es lo primero. Me da mucha alegría que se esté haciendo porque hacer teatro pequeño en un municipio tiene el mismo valor que estar en la Compañía Nacional de Teatro siempre y cuando estés comprometido profundamente con lo que estás haciendo. Ahí está el punto de contacto entre estar en la Compañía Nacional de Teatro y estar en un grupo, en un municipio. Si el interés, la autocrítica, que ahorita hablaré de eso, es igual de fuerte, da lo mismo estar en un lugar u otro. Es como el fútbol. Yo, en ese sentido, veo el teatro muy parecido al fútbol. Podemos ver a Messi, podemos ver al Barça o al América, lo que ustedes quieran, los profesionales los vemos jugar. Pero cuando nosotros jugamos un partido de fútbol, nos emocionamos igual que Messi o incluso más. Nos emocionamos a la gente que nos está viendo y festejamos un gol igual y nos da la misma alegría hacerlo. Lo mismo pasa con el teatro. Lo único que necesitamos es dos actores, yo diría, para que haya diálogo, pero bueno, puede ser un monólogo, dos actores, un texto que lo pueden inventar ellos, pero se necesita un texto y público. Puede ser hecho en cualquier lugar y de cualquier forma. Lo heroico está en otro lugar. Lo importante está en otro lugar, que está en el crecimiento que nos da la experiencia a nosotros como artistas y al público también. Es que el teatro es un lugar de inclusión, en donde lo que nos permite, en lo que nos entrena cotidianamente, es en la convivencia, en convivir, en estar con otros. Ese es el verdadero para mí valor del teatro. Convivir con el público, convivir entre los actores, con mis propios compañeros, trabajar en equipo, tener un director y hacerle caso. Es todo un mundo de colaboraciones. El teatro no va a llegar a un buen fin si no hay una colaboración entre las partes efectiva. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Es un arte colectivo.
Y si algo necesita nuestro país, hoy por hoy, el mundo, pero nuestro país, es la colaboración. Porque si yo veo, y aquí hago un paréntesis, si quieren que tiene un cierto sentido político, pero el teatro tiene un sentido político y ahí está el sentido político del teatro, está en su posibilidad de colaboración entre las partes que son distintas. Podemos pensar de manera distinta, podemos venir de clases sociales distintas, podemos ser de sexos distintos o de apetitos sexuales distintos, pero el teatro nos une en un objetivo. Y ese es un entrenamiento que nuestra sociedad necesita, que necesitamos. Entonces, que haya una compañía en un municipio, por favor, eso es lo que necesitamos. Ya basta de centralismos, lo que necesitamos es que surjan de ahí los teatros. Y de ahí alguno de ustedes, de los que lo están haciendo, tal vez quiera ser profesional y diga, quiero ser profesional y me voy a ir a Jalapa porque ahí hay una compañía, porque hay un movimiento teatral, o me voy a ir a la Ciudad de México, pues adelante, adelante para aquel que quiera ser profesional y que diga, yo quiero dedicar toda mi vida a eso, responsablemente. No nada más porque es muy bonito y porque estoy jugando todo el tiempo, pero, pero es muy importante que lo haya. Y es muy importante que se abran a textos internacionales de otras personas, de otras culturas, porque vuelvo a lo mismo, es la pluralidad lo que nos interesa en el teatro. No nos interesa la uniformidad, nos interesa la pluralidad. Y eso significa, en pocas palabras, aceptar al otro. Entonces, bienvenida, bienvenidísimo una compañía. No saben la envidia que me dan. No saben la envidia que me dan poder irme a un lugar con un grupo de gente que ama el teatro y que tiene ganas de hacer teatro y que se pueden clavar en eso durante horas al día haciendo teatro por amor. En el sueño de una noche de verano, Shakespeare pone a un grupo de teatro amateur a trabajar, que son eso, es como si estuvieran en un municipio haciendo teatro. Está Bottom y están los otros actores. Y lo que él pone es a un grupo de gente muy entusiasta por hacerlo, nada más. Lo único que tienen es entusiasmo por hacerlo. Y claro, hacen una obra de teatro que tiene una función dentro del drama del sueño de una noche de verano muy importante. Y que todo se resume a la palabra amor. Ahí se resume todo. Los que hacemos teatro lo hacemos por amor. Todo lo que acabo de decir es una partecita muy pequeña de este gran mundo y maravilloso mundo que es el arte y el teatro. Habría mucho más que hablar, mucho más que reflexionar, pero para mí esas cuestiones son esenciales. Entonces, pues, ¿qué les puedo yo decir? Buena suerte, trabajen, entren en contacto con su público, digan cosas que son interesantes y díganles de una manera interesante para su público. Y, y les reitero que me dan mucha envidia y que si algún día necesitan a alguien que tenga un poco de experiencia, yo con todo gusto voy. Y que si necesitan algo de la Compañía Nacional de Teatro, estaríamos gustosísimos de estar ahí con ustedes acompañándolos en esta aventura en la que se están metiendo. Entonces, vuélvanse gente interesante, hagan cosas interesantes. Cuidado, nada más quiero decir esto, no pretenciosas. No es lo mismo ser interesante que ser pretencioso. A veces lo pretencioso no es interesante. A veces lo interesante es lo interesante nada más. Entonces, hagan cosas padres y pues cuentan con un amigo aquí en la Ciudad de México y con una compañía que seguramente querrá conocerlos.